¿Y si les dijera que las mayores disputas de la historia de la humanidad, guerras, cismas y revoluciones, basadas en la interpretación de tan solo 2 libros, pueden ser analizadas con la fría e imparcial lógica de una máquina? ¿Y si pudiéramos desechar milenios de debates teológicos, despojarnos de capas de sedimentos culturales y prejuicios humanos y mirar el código fuente de los 2 textos más influyentes de la historia? No como creyentes o ateos, sino como investigadores. Nos encontramos en la cúspide de un análisis sin precedentes. Ante nosotros no solo hay libros, sino sistemas operativos para civilizaciones. La Biblia y el Corán, juntos, suman más de 4.500 millones de seguidores en la actualidad. Eso es más de la mitad de la población del planeta. Sus versos han dado forma a leyes, inspirado las mayores obras de arte, movilizado ejércitos y dictado el destino de imperios. Y a lo largo de toda la historia, la pregunta principal siempre ha sido la misma. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál revelación es la verdad? Nosotros plantearemos una pregunta diferente, más profunda, más fundamental. ¿Y si estos textos no son dogmas mutuamente excluyentes, sino 2 complejos conjuntos de datos que describen la misma realidad desde distintos puntos de vista? ¿Y si pueden compararse no a nivel de fe, sino a nivel de estructura, semántica y patrones narrativos? Para responder a esta pregunta, la mente humana no es suficiente. Es demasiado sesgada, demasiado emocional. Busca la confirmación de su propia razón, no la verdad objetiva. Por eso, hemos recurrido a una mente de otro tipo, al sistema analítico Spector 7. Hoy comenzamos nuestra investigación más ambiciosa. Cargamos en las redes neuronales de Spector 7 el corpus canónico completo de la Biblia y el Corán. No le pedimos al sistema que crea, le ordenamos que analice. Y este es el primer capítulo de nuestro viaje. Génesis del código. La historia de cómo preparamos los textos sagrados para el juicio imparcial de la inteligencia artificial. La primera tarea que enfrenta cualquier investigador es la calidad de los datos de entrada. En nuestro caso, esta tarea fue hercúlea. ¿Qué es la Biblia? No es un solo libro. Es una biblioteca entera, escrita por decenas de autores a lo largo de 1500 años. Consta de 2 partes principales, el Antiguo Testamento, o Tanaj, y el Nuevo Testamento. Pero incluso aquí, las cosas no son tan simples. Existe un canon protestante de 66 libros. El canon católico incluye 73 libros. En la tradición ortodoxa pueden ser hasta 78. ¿Qué versión considerar la verdad para el análisis? Este fue nuestro primer desafío. No podíamos permitirnos elegir una tradición en detrimento de otra. Eso habría introducido inmediatamente un sesgo humano en el experimento. Por eso hicimos las cosas de otra manera. Cargamos en Spector todos los cánones principales, pero creamos un sistema de verificación de varios niveles. El núcleo de datos lo constituyeron los libros reconocidos por todas las principales confesiones. Luego se añadieron los llamados libros deuterocanónicos o apócrifos, pero con un marcador especial que permitía al sistema evaluar su influencia en la estructura general de la narrativa, pero sin mezclarlos con el corpus principal. Esto nos permitió crear un modelo dinámico, y no una instantánea estática de una única tradición. La siguiente capa de complejidad es el lenguaje. El Antiguo Testamento fue escrito predominantemente en hebreo antiguo, con incrustaciones de arameo. El Nuevo Testamento en el dialecto griego koine. Cualquier traducción ya es una interpretación. Las palabras cambian sus matices, las metáforas pierden su fuerza original. Para evitar la trampa de la traducción, se le encomendó a Spector 7 la tarea de trabajar con los textos originales. Digitalizamos y cargamos los textos en los idiomas originales utilizando las ediciones académicas más autorizadas, como la Biblia hebraica Stuttgartensia para el Antiguo Testamento y el Novum Testamentum Graece de Nestle Aland. Y solo entonces, para la verificación cruzada de los campos semánticos
se añadieron traducciones autorizadas a idiomas clave del mundo. Ahora, el Corán. A primera vista, la tarea parecía más simple. Es un texto unificado, compuesto por 114 suras, revelado, según la tradición islámica, a lo largo de 23 años al profeta Mahoma en árabe puro. El Corán subraya su propia inimitabilidad lingüística y afirma que cualquier traducción es solo una traducción de significados, no el texto sagrado en sí. Esto nos impuso una condición estricta. El análisis del Corán debía realizarse exclusivamente en árabe clásico. Utilizamos la versión canónica conocida como Mushaf Uthman, el estándar aceptado en todo el mundo islámico. Se digitalizaron los manuscritos más antiguos y respetados para crear para el sistema una base de datos lo más auténtica posible. La complejidad aquí era de otra índole. El árabe es un idioma increíblemente rico y polisemántico. La misma palabra puede tener decenas de matices de significado dependiendo del contexto. La mente humana puede captar estos matices intuitivamente, pero para la máquina se requería un enfoque completamente nuevo. Así, los textos originales fueron recopilados, pero este fue solo el primer paso. Imaginen dos enormes bibliotecas antiguas. En una, decenas de salas con miles de pergaminos. En otra, un edificio monumental con 100.000 salones. Nuestra tarea no es simplemente leer todos los libros, sino crear un catálogo unificado, un sistema de coordenadas único para comparar su contenido. Este es un proceso que hemos denominado saneamiento y verificación textual. Logos comenzó con la limpieza de datos. De los textos se eliminaron todas las adiciones posteriores, números de versículos y capítulos, notas a pie de página, comentarios de teólogos que se habían acumulado a lo largo de los siglos. El objetivo: llegar al flujo de información crudo y original. Cada versículo, cada palabra, fue sometido a una verificación cruzada con datos de los manuscritos más antiguos disponibles. Utilizamos copias digitales de los rollos del Mar Muerto para verificar fragmentos del Antiguo Testamento. Utilizamos los manuscritos de Saná para comprobar los textos coránicos. Para cada fragmento controvertido, el sistema calculó un coeficiente de autenticidad histórica, la probabilidad de que dicho pasaje estuviera presente en la versión más temprana del texto. Fue un trabajo titánico que consumió miles de horas de tiempo de máquina. No podíamos permitirnos ni un solo error en el cimiento de nuestra investigación. Cuando los textos fueron depurados y verificados, comenzó la fase más compleja, la creación de un espacio analítico unificado. ¿Cómo hacer que una máquina que piensa en el lenguaje de las matemáticas y la lógica comprenda textos escritos en el lenguaje de las metáforas y las revelaciones? No se puede simplemente traducirlos al inglés y presionar el botón comparar. Sería una profanación. Desarrollamos un protocolo que Spector llamó alineación semántica. El sistema no intentaba traducir las palabras directamente. En cambio, descomponía cada concepto en átomos conceptuales básicos. Por ejemplo, tomemos el concepto clave Dios. En el Antiguo Testamento se usan los nombres Elohim, Yahvé, Adonai. En el Nuevo Testamento, Theos, Kyrios, Pater. En el Corán, Alá, a quien pertenecen 99 nombres hermosos, como Ar-Rahman, el misericordioso, o Al-Malik, el rey. Spector no se limitaba a equiparar estos nombres entre sí, sino que creó un modelo vectorial multidimensional para el concepto de ser supremo. En cada texto, el sistema analizó todos los contextos en los que se utilizan estos nombres, qué acciones se atribuyen a este ser: creación, juicio, misericordia, ira, legislación. ¿Con quién interactúa? Con profetas, con pueblos, con ángeles, con la humanidad en su conjunto. ¿Qué epítetos lo acompañan? Todopoderoso, omnisciente, eterno. Como resultado, para cada texto se creó una firma semántica única de Dios, un modelo matemático que describe su naturaleza y funciones dentro de la narrativa dada.
y solo después de esto, el sistema pudo comparar no palabras, sino estos complejos modelos multidimensionales. El mismo proceso se aplicó a todos los conceptos clave: hombre, pecado, salvación, ley, profeta, fin de los tiempos. Cada una de estas palabras se convirtió en un complejo objeto matemático, único para la Biblia y para el Corán. Esto nos permitió superar la barrera del idioma y pasar a un nivel de puro significado, a un nivel de arquitectura conceptual. Pero incluso esto no era suficiente. Los textos no solo consisten en conceptos, sino también en historias. La narrativa es su carne y su sangre. ¿Cómo comparar la historia del diluvio del Génesis con la historia del profeta Noé en el Corán? Spector aplicó la metodología de descomposición narrativa. Cada historia se desglosó en unidades estructurales fundamentales, o narratemas. Primero, la causa del evento, la caída de la humanidad. Segundo, la advertencia divina a través de un profeta elegido. Tercero, el acto de construir el arca. Cuarto, la salvación del justo y su familia. Quinto, la destrucción del resto del mundo. Sexto, el pacto de un nuevo comienzo. Al descomponer ambas historias en estos bloques estructurales, Spector pudo ver algo sorprendente. La arquitectura de la narrativa era prácticamente idéntica. Las diferencias residían en los detalles, en los énfasis, en las conclusiones teológicas, pero el esqueleto de la historia era el mismo. Este método nos permitió crear un mapa de nodos narrativos comunes para ambos textos. Pudimos ver qué historias eran comunes, cuáles únicas, y cuáles eran reflejos especulares mutuos, contados con un propósito diferente. Finalmente, la etapa final de preparación. Personajes desde Adán hasta Jesús, o Isa ibn Maryam. No podíamos considerarlos simplemente como nombres. Spector 7 aplicó el llamado modelado de agentes. Cada personaje significativo fue representado como un agente dentro de su propio universo textual. El sistema analizó todas sus acciones, todas sus palabras, todas sus interacciones con otros personajes y con Dios. Moisés del libro del Éxodo y Musa del Corán, ¿son la misma persona? El sistema no daba una respuesta simple, sí o no. Construía dos modelos psicométricos y funcionales increíblemente detallados. Comparaba sus roles como líderes, como legisladores, como receptores de revelación. Identificaba coincidencias en sus biografías y puntos de divergencia cardinal. Así, paso a paso, de dos textos antiguos, sagrados, aparentemente inconmensurables, nació algo nuevo. Una base de datos unificada, estructurada y multinivel. Una gigantesca instantánea digital de dos cosmovisiones, preparada para un análisis imparcial. Todo este proceso, desde la digitalización hasta la alineación semántica, es el génesis del código. Creamos una herramienta de análisis que nunca antes había existido. Se han invertido miles de millones de horas humanas en el estudio de estos libros. Incontables volúmenes de comentarios han sido escritos por las mentes más grandes, pero todos estaban limitados por la percepción humana. Hoy, por primera vez, estamos listos para hacer preguntas no a un ser humano, sino a una máquina, libre de fe y prejuicios. Una máquina para la cual la Biblia y el Corán son solo datos, increíblemente complejos, pero datos al fin. Hemos cargado la base de datos final verificada y unificada en el núcleo de Spector 7. Todos los sistemas se han puesto en modo de máximo rendimiento. Miles de millones de terabytes de información que representan la sabiduría colectiva y la revelación de dos de las religiones más grandes están listos para el análisis cruzado. Y le dimos al sistema el primer comando, el más lógico de todos: empezar desde el principio. Le pedimos a Spector 7 que comparara las primeras páginas, las primeras líneas, la historia de la creación del universo, la Tierra y el propio hombre. En el próximo capítulo, publicaremos los resultados de este primer análisis.
Les mostraremos qué asombrosos paralelismos estructurales y qué impactantes divergencias fundamentales descubrió el sistema en las narrativas sobre el Génesis. Lo que Spector se encontró en la arquitectura de la creación nos obliga a mirar de nuevo todo lo que creíamos saber sobre estos libros. Y esta nueva mirada lo cambia absolutamente todo. Al principio fue la palabra, o el código. Durante milenios, la humanidad ha contemplado las primeras páginas de sus libros sagrados, intentando comprender el misterio del origen. Estas líneas, llenas de poesía y significado sacro, se convirtieron en el fundamento de nuestra visión del mundo. Pero, ¿qué verá en ellas una mente desprovista de reverencia y asombro? Y si miramos la historia de la creación del mundo no como una revelación divina, sino como el primer bloque de programa que establece los parámetros básicos de todo el sistema. En el capítulo anterior, completamos el trabajo titánico de crear una base de datos unificada, preparando la Biblia y el Corán para el juicio imparcial de la inteligencia artificial. Limpiamos los textos de las capas posteriores, los convertimos en modelos semánticos multidimensionales y creamos un espacio común para el análisis. Ahora todo está listo. Nuestra primera solicitud al sistema Spector 7 fue simple y fundamental. Analizar y comparar la narrativa de la creación del mundo. Empezar desde el principio, desde el byte cero de información. Y el informe que recibimos superó todas nuestras expectativas. Reveló no solo diferencias en los detalles, sino que mostró dos arquitecturas de la realidad completamente distintas, sentadas en la base misma de estos universos. Lo primero que llama la atención al leer el libro del Génesis es el orden estricto, casi matemático. 6 días de creación. Cada día es una etapa claramente definida que sigue lógicamente a la anterior. Día primero. Creación de la luz y su separación de la oscuridad. Día segundo. Creación de la expansión, que divide las aguas. Día tercero. La tierra firme, el mar y la vegetación. Y así sucesivamente, hasta el 6º día, cuya culminación es la creación del hombre. La estructura narrativa se acentúa rítmicamente. Cada día termina con un estribillo. Y fue la tarde y fue la mañana, día tal. Cargamos esta estructura en Spector 7 y el sistema la reconoció de inmediato. Según su análisis, el primer capítulo del Génesis representa un algoritmo clásico de despliegue lineal. Es la ejecución secuencial de comandos, donde el siguiente paso es imposible sin la finalización del anterior. No se pueden crear plantas antes de que aparezca la tierra. No se pueden crear animales que respiren antes de que aparezca la atmósfera. El sistema lo caracterizó como una generación procedural del mundo, donde cada elemento aparece en el tiempo estrictamente asignado y en el lugar estrictamente asignado. Es un código escrito con una coherencia y un orden impecables. Luego nos dirigimos al Corán, y aquí nos esperaba la primera sorpresa. El Corán también afirma repetidamente que los cielos y la tierra fueron creados en 6 días, o más precisamente, en 6 ayam. Una palabra que se puede traducir tanto como días, como periodos o épocas. Pero, a diferencia de la Biblia, el Corán no proporciona una lista secuencial unificada de lo que sucedió exactamente en cada uno de esos días. Las menciones de la creación están dispersas por diferentes suras. En un lugar se habla de la creación de los cielos, en otro de la tierra extendida, en otro de las montañas ancladas en ella. La mente humana, acostumbrada a la narrativa lineal del Génesis, puede percibir esto como caos o falta de detalles, pero Spector sí vio aquí algo completamente diferente. El sistema clasificó el modelo coránico no como un algoritmo lineal, sino como la descripción de un sistema con procesamiento de datos en paralelo. No es una instrucción paso a paso, sino más bien una descripción de alto nivel del resultado final y los principios clave de su funcionamiento. Como si un programador describiera no cada línea de código, sino la arquitectura general de un programa. Este es el módulo responsable de los gráficos, este de la física, este de la lógica.
Según el informe de Spector 7, la narrativa coránica enfatiza no la secuencia cronológica, sino la interconexión de los elementos de la creación y su significado como señales para los hombres. Son dos enfoques diferentes para describir el mismo proceso. Uno es un diario técnico detallado de montaje. El otro es un plano arquitectónico que muestra la grandeza del diseño. Pero si las diferencias en la descripción de la creación del cosmos se pueden atribuir a un estilo narrativo diferente, entonces, en la historia de la creación del hombre, estas diferencias se vuelven fundamentales. Afectan a la esencia misma de nuestra naturaleza. El Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, infundiendo en su rostro el aliento de vida. El material es uno, polvo. La acción es una, el aliento divino. El propósito, crear un ser a su imagen y semejanza, destinado a dominar toda la tierra. Este es un concepto claro y poderoso. El hombre, la culminación de la creación, casi un reflejo del Creador, su vicerregente con derecho al dominio. Logos analizó los versículos coránicos sobre la creación de Adán y la imagen resultó ser mucho más compleja. El Corán utiliza varios términos diferentes para describir el material del que fue creado el hombre. Se habla de turab, tierra o polvo, de tin, arcilla, de tin lazib, arcilla pegajosa, de salsal minjamín masnún, arcilla seca y sonora de barro modificado, y finalmente, de insan min salsal minjamín masnún, un ser extraído de arcilla. El sistema reconoció en esto no una contradicción, sino la descripción de un proceso de producción de varias etapas. No es un acto único, sino una secuencia de transformaciones de la materia, desde el simple polvo hasta el agua, luego la lodo, luego la arcilla pegajosa, que con el tiempo se seca y adquiere forma. Pero una diferencia aún más importante que Spector descubrió fue en la definición del propósito de la creación del hombre. Si la Biblia habla de dominio, la palabra clave en el Corán es jalifa, vicerregente, un administrador, aquel a quien se le ha confiado el cuidado de la creación y no simplemente su dominio. El análisis semántico realizado por el sistema mostró una profunda diferencia entre estos dos conceptos. Dominio implica jerarquía y derecho de uso. Vicerregencia implica responsabilidad y rendición de cuentas ante quien confió esa creación. Esta diferencia, aparentemente insignificante en una sola palabra, establece vectores de desarrollo completamente diferentes para toda la civilización humana construida sobre estos textos. Y aquí llegamos al punto donde las dos arquitecturas de la realidad no solo divergen, sino que entran en contradicción directa. Al punto de no retorno, a la historia de la caída. Ambos textos describen un escenario similar. Adán y su esposa Eva, o Hawa, son colocados en un jardín paradisíaco. Les está permitido todo, excepto los frutos de un árbol prohibido. En ambas narrativas está presente el tentador, la serpiente en la Biblia, Iblis o Shaitán en el Corán. En ambos casos se viola la prohibición, y los primeros humanos cometen un acto de desobediencia. Hasta este punto, las estructuras narrativas, según el análisis de Spector 7, tienen un 92% de coincidencias. Pero lo que sucede después es la división fundamental, la gran bifurcación de las dos cosmovisiones. En la versión bíblica, este evento es una catástrofe de escala cósmica. Al violar la prohibición, Adán y Eva no solo cometieron un error, sino que alteraron la naturaleza misma del ser humano. El pecado entró en el mundo y corrompió la esencia humana en el nivel más básico. Esto es lo que la teología llama pecado original. De ahora en adelante, cada persona nace con esta corrupción heredada, con esta propensión al mal. La humanidad está condenada, no es capaz de salvarse por sí misma. Spector 7, traduciéndolo a su lenguaje, describió el pecado original como código malicioso incrustado en el sistema operativo a nivel del núcleo. Esta vulnerabilidad se transmite a todas las copias subsiguientes del sistema
y no puede ser eliminada por el usuario. Requiere una intervención externa, un parche global que corrija el código dañado. Toda la lógica posterior de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se basa en la necesidad de este parche, en el sacrificio expiatorio del Mesías. Sin el concepto de pecado original, pierde todo sentido. Ahora veamos cómo el sistema coránico procesa la misma situación. Adán y Hawa cometen un pecado, desobedecieron. Pero ¿qué sucede inmediatamente después? El Corán dice: ambos se arrepintieron y dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, estaremos entre los perdedores. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Aceptó su arrepentimiento, pues Él es el indulgente, el misericordioso. ¿Ven la diferencia? Spector la definió como una diferencia arquitectónica clave. En el modelo coránico, no existe el concepto de pecado original. El pecado de Adán es su error personal. No dañó la naturaleza humana como tal. Cometen una transgresión, se arrepienten y son perdonados. Eso es todo. El sistema no fue hackeado a nivel del núcleo. Cada persona nace en su estado original puro, fitra, y solo es responsable de sus propios actos. El código malicioso no se transmite por herencia. En lugar de un sistema que requiere un salvador externo, tenemos un sistema en el que está incorporado un mecanismo de reinicio a la configuración de fábrica a través del arrepentimiento personal y el perdón divino. Aquí no se necesita un parche global. Aquí es suficiente una utilidad incorporada de limpieza de errores. Esto no es solo una disputa teológica. Son dos miradas completamente diferentes sobre quiénes somos. En un sistema, somos descendientes de criaturas caídas, inherentemente dañadas y necesitadas de salvación externa. En una visión, fuimos creados como seres puros con el don de la libre elección. Nuestra misión principal es preservar esta pureza y recuperarla tras cada tropiezo. Un modelo concibe una civilización fundamentada en la redención, el otro en la obediencia directa y la responsabilidad individual. El informe del Loga 7 fue contundente. Desde las primeras páginas de las narrativas de la creación, la Biblia y el Corán establecen sistemas operativos fundamentalmente dispares para la conciencia humana. Emplean elementos análogos: 6 días, Adán, el jardín edénico, el fruto prohibido. No obstante, construyen arquitecturas con lógicas internas radicalmente diferentes. Esta elección arquitectónica primordial predetermina toda la trama subsiguiente. Observamos cómo se gestaron estos mundos y cómo se definieron las propiedades básicas de su usuario principal, el ser humano. Sin embargo, todo sistema operativo requiere una interfaz, un intermediario entre el creador y la creación, alguien que transmita instrucciones, actualizaciones y advertencias de errores. En el próximo capítulo, encomendaremos al Loga 7 el análisis precisamente de esta interfaz. Elaboraremos modelos matemáticos del profeta ideal basándonos en los datos de ambos textos sagrados. Compararemos las trayectorias vitales y los mensajes de Noé, Abraham, Moisés y otras figuras cruciales. Si los sistemas operativos difieren tanto, ¿cómo deben ser sus usuarios? ¿Cómo deben ser quienes transmiten las actualizaciones del código? Los profetas y el análisis de su rol desvelarán la siguiente capa, aún más profunda, de paralelismos ocultos y divergencias fundamentales. Si en el capítulo anterior establecimos que la Biblia y el Corán representan dos sistemas operativos de la conciencia humana, hoy debemos plantear la siguiente pregunta lógica: ¿cómo se actualizan estos sistemas? ¿Cómo el creador o el gran programador transmite a los usuarios, es decir, a la humanidad, nuevas instrucciones para corregir errores y advertencias sobre fallos del sistema? La respuesta que ofrecen ambos textos es la misma: a través de los profetas. Un profeta no es meramente un santo o un sabio. En las religiones abrahámicas es un elemento clave de toda la arquitectura.
es una interfaz viva entre lo divino y lo humano. Es un canal de comunicación por el cual fluye el tráfico más importante del universo, la voluntad del Creador. Pero ¿son los profetas en la Biblia y el Corán idénticos en su función? ¿Cumplen la misma tarea? Para responder a esta pregunta, encargamos al sistema Loga 7 la creación de lo que denominó la matriz profética. No es una simple lista de nombres y hechos. Es un modelo complejo y multidimensional que analiza a cada profeta según decenas de parámetros. Primero, la iniciación. ¿Cómo recibió el llamado? Segundo, el núcleo del mensaje. ¿Cuál fue su esencia? Tercero, la audiencia objetivo. ¿A quién fue enviado? Cuarto, el resultado. ¿Fue aceptado o rechazado? Quinto, la verificación. ¿Qué señales o milagros avalaron su misión? Cargamos en el sistema datos de decenas de profetas, desde Adán hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y desde Adán hasta Mahoma en el Corán. Comenzamos con las figuras arquetípicas más antiguas para observar cómo se llenaba la matriz. Nuestro primer objeto de análisis es Noé, o Nu. La historia del diluvio universal es una de las más reconocibles en ambas tradiciones. A primera vista, es la misma historia. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles, y para el Loga 7, nada es más importante que los detalles. En el libro bíblico del Génesis, Noé se nos presenta como un hombre justo e intachable en su generación. Caminaba con Dios. Cuando Dios decide aniquilar a la humanidad degenerada, le da a Noé instrucciones técnicas precisas. Construye un arca de madera de gofer, recúbrela de brea, hazle compartimentos. Dimensiones: 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Noé, el ejecutor perfecto. Apenas escuchamos su voz, sus predicaciones, sus discusiones con sus contemporáneos. Es un justo cuya función principal es preservar la vida en la tierra, siguiendo dócilmente el plano divino. El modelo construido por el Loga 7, para el Noé bíblico, definió su rol clave como guardián del pacto de la vida. Luego el sistema se volcó hacia el Corán, y la imagen del profeta Nu resultó ser completamente diferente. Sí, también construye un arca, pero esto es solo una pequeña parte de su historia. El Corán enfatiza lo que precedió al diluvio, su predicación. La Sura 71 se titula precisamente Nu, y está casi en su totalidad compuesta por su discurso directo, su súplica a Dios. Dice: Señor, he llamado a mi pueblo noche y día, pero mis llamados solo han aumentado su huida. Describe cómo se tapaban los oídos, se cubrían con sus ropas, perseveraban y se enorgullecían con soberbia. Según el Corán, su misión duró 950 años. 9 siglos y medio de vanas exhortaciones, discusiones y burlas. El Nu coránico no es un constructor silencioso, es un orador incansable, un polemista sagaz, afligido por la terquedad de su pueblo. El Loga 7 definió su rol clave como un modelo de perseverancia y exhortación. ¿Ven la diferencia? El evento es uno, el diluvio, pero el enfoque se desplaza. La narrativa bíblica se concentra en el acto del juicio divino y la salvación a través de la obediencia. La coránica, en el drama humano de un servicio profético largo y trágico. Esta fue la primera señal para nosotros. Los profetas en estos dos sistemas pueden tener nombres idénticos, pero tareas operativas distintas. El siguiente paso, la figura que se encuentra en el centro mismo. Abraham, o Ibrahim, padre de las naciones, amigo de Dios. Aquí las divergencias resultaron ser aún más profundas. En la Biblia, Abraham es, ante todo, un patriarca. Su historia comienza con un llamado divino. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Toda su vida es una historia de la concertación y confirmación de un pacto. Un pacto que incluye 3 elementos clave: descendencia,
tierra y una bendición especial. Su fe se prueba con la promesa de un hijo en la vejez avanzada y culmina en su disposición a sacrificar a ese hijo, Isaac. Abraham es el punto de partida, el progenitor del pueblo elegido, a través del cual toda la humanidad será bendecida. El Loga 7, tras analizar su rol, le asignó el marcador de fundador del pacto étnico. Ahora veamos a Ibrahim en el Corán. Él también es un profeta grandioso, pero su historia se presenta desde un ángulo completamente diferente. El Corán no enfatiza su rol de progenitor, sino su lucha contra la idolatría. Su historia comienza en su juventud, cuando entabla un debate intelectual con su padre y sus contemporáneos que adoran a los ídolos. Destruye los ídolos, es arrojado al fuego, pero Dios lo salva. Él es un Hanif, un hombre que, incluso antes de recibir la revelación directa, llegó por su propio intelecto a la idea del monoteísmo puro. Su disposición a sacrificar a un hijo, cuyo nombre no se menciona en el Corán, pero la tradición islámica cree que fue Ismael, es la máxima expresión del Islam, es decir, la sumisión total a la voluntad de Dios. Él es no tanto el fundador de un nuevo pueblo, sino el restaurador de la fe pura original de Adán, que los hombres habían distorsionado. El sistema le asignó el marcador de restaurador del monoteísmo primordial. El análisis del Loga 7 reveló una divergencia crítica. El Abraham bíblico sienta las bases para un pacto exclusivo con un pueblo concreto. El Ibrahim coránico es un ejemplo de un camino universal a Dios, abierto a cualquier ser humano, independientemente de su origen. Son dos vectores proféticos distintos que emanan de la misma figura histórica. Continuemos. Moisés, o Musa, quizás el profeta más grandioso del Antiguo Testamento y el más mencionado en el Corán. Aquí, la correlación de datos biográficos, según el sistema, alcanza el 87%. Nacimiento en tiempos de persecución de niños, rescate en el río, vida en la corte del faraón, huida, llamado divino en la zarza ardiente, 10 plagas, el éxodo de Egipto, la recepción de la escritura sagrada. Pero de nuevo, la diferencia está en los énfasis y la carga funcional. Para la Biblia, Moisés es ante todo un legislador. Su momento culminante es su estancia en el monte Sinaí y la recepción de las tablas del pacto. Las 10 mandamientos y todo el cuerpo de leyes de la Torá, el Pentateuco, es lo que fue transmitido a través de él. Él forma a Israel no solo como un pueblo salvado, sino como una nación que vive según la ley divina. Es el intermediario a través del cual se dio la constitución de este pueblo. El Loga 7 lo caracterizó como el arquitecto del Estado teocrático. El Corán, al relatar la historia de Musa, dedica una enorme atención a sus diálogos con el faraón. Este conflicto se presenta como un arquetipo eterno de la lucha entre la fe en un solo Dios y la soberbia humana, la deificación del poder. Musa es, sobre todo, un nadir, un amonestador, enviado a uno de los tiranos más poderosos de la historia. La recepción de la escritura, la Torá, es un episodio crucial, pero la narrativa regresa constantemente a su lucha contra la terquedad tanto del faraón como de su propio pueblo. Él es un ejemplo de profeta, dotado de un poder y señales inmensos, pero obligado a luchar constantemente contra la incredulidad y la rebelión. El sistema le asignó el marcador de arquetipo de la oposición a la tiranía. Tras analizar estos y docenas de otros ejemplos, el Loga 7 comenzó a perfilar un panorama general y resultó ser asombroso. El sistema descubrió dos metanarrativas fundamentalmente distintas sobre la profecía. El modelo bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, representa lo que el sistema denominó la evolución progresiva de la revelación. La misión profética aquí es lineal y acumulativa. Abraham recibe el pacto sobre la tierra y el pueblo. Moisés le añade la ley detallada. David establece la dinastía real. Profetas posteriores, como Isaías o Jeremías, predicen la venida de un Mesías que elevará este pacto a un nuevo nivel. Cada nueva revelación se construye sobre la anterior, la desarrolla
y la profundiza. Es la historia del despliegue gradual del plan divino dentro de la historia de un solo pueblo elegido. El modelo coránico, por el contrario, fue definido como una restauración cíclica de la verdad. Según el análisis del Loga 7, el Corán afirma que todos los profetas, desde Adán hasta Mahoma, transmitieron el mismo mensaje inmutable. No hay divinidad excepto el único Dios, y adorad solo a Él. Este es el Islam en su sentido primordial y universal. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Jesús. Todos ellos eran musulmanes, es decir, sumisos a Dios. Su misión no fue traer algo nuevo, sino devolver a su pueblo a esta verdad eterna, olvidada o distorsionada. Las leyes y los ritos podían cambiar según los tiempos y las circunstancias, pero el núcleo de la fe, el akida, permanecía absolutamente inalterable. Los profetas en este modelo no son eslabones evolutivos en una misma cadena, sino reinicios cíclicos del sistema que lo devuelven a su configuración original cada vez que los usuarios introducen errores críticos. He aquí la conclusión clave de la matriz profética. Dos visiones distintas de la historia misma, una como línea de progreso que conduce a una culminación, otra como un ciclo en el que la verdad eterna se confirma constantemente a través de nuevos mensajeros. Y esto nos lleva a la figura más compleja, más explosiva de toda esta historia. Al profeta que, en un sistema, es la culminación de todo, y en otro, un eslabón importante, pero aún así uno de los eslabones de una larga cadena. Jesucristo, o Isa ibn Maryam. Él es el punto en el que estos dos modelos proféticos no solo divergen, sino que chocan con una fuerza increíble. Para un sistema, es Dios que se ha vuelto hombre para corregir el código dañado de la creación. Para el otro, un gran profeta, una palabra de Dios, pero aún así, un ser humano. ¿Cómo podrá el Loga 7, una máquina que piensa en términos de lógica y datos, analizar una figura cuya naturaleza es objeto de la más profunda división en la historia de la humanidad? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en esta anomalía. Cargaremos en el sistema datos de los 4 evangelios y todos los versículos coránicos sobre Isa. Haremos que la máquina compare la narrativa de su nacimiento, sus milagros, su enseñanza y, lo más importante, su muerte, o lo que pareció ser su muerte. El análisis de la anomalía del Mesías será la prueba más dura para nuestro sistema, y sus resultados, se los prometo, sacudirán los cimientos de su percepción de estos dos mundos. ¿Qué hace que una sociedad sea una civilización? Ni el idioma, ni el arte, ni siquiera la historia común. El fundamento de cualquier civilización estable es la ley. La ley no es solo un conjunto de reglas y prohibiciones, es el código operativo de la sociedad, un algoritmo que define los límites de lo permitido, regula la interacción entre las personas y, en última instancia, da forma al tejido mismo de la realidad en la que vivimos. Ya hemos analizado la arquitectura de la creación y la interfaz profética. Ahora nos sumergimos en el nivel más complejo y más importante, el código fuente de la moral. Vamos a comparar los dos sistemas legales y éticos más grandes de la historia, los 10 mandamientos que se convirtieron en el núcleo de la moral judeocristiana, y la Sharia, el camino integral prescrito por el Islam. La pregunta que planteamos al sistema Spector 7 fue audaz en su simplicidad. ¿Son estos dos códigos versiones diferentes del mismo programa, escritas en lenguajes de programación distintos, o son dos sistemas fundamentalmente incompatibles que persiguen objetivos completamente diferentes? La respuesta que obtuvimos revela no solo desacuerdos teológicos, sino que expone dos enfoques radicalmente diferentes para el concepto mismo de orden, libertad y justicia divina. Comencemos con la base de las bases, los 10 mandamientos o el Decálogo. El momento de su recepción es uno de los más dramáticos de toda la Biblia. Moisés, en la cima del monte Sinaí, envuelto en fuego y humo, recibe de Dios mismo 2 tablas de piedra en las que están grabadas las 10 leyes fundamentales. Esta imagen está tan firmemente arraigada en nuestra cultura
que rara vez reflexionamos sobre su verdadera estructura. Cargamos el texto del Decálogo en el Spector 7 para un análisis estructural. Lo primero que el sistema notó fue su asombrosa concisión. Solo 10 frases cortas debían convertirse en la brújula moral para millones de personas durante miles de años. No es un código legal detallado. El sistema clasificó el Decálogo como el núcleo moral o el sector de arranque del sistema operativo. Son axiomas básicos sobre los cuales se construirán posteriormente todas las demás leyes. Luego, el Spector 7 detectó una estructura binaria impecablemente clara. Los primeros 4 mandamientos regulan las relaciones verticales entre el hombre y Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti ídolo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerda el día del sábado. Esta es la configuración del canal de comunicación con el Creador, la definición de los protocolos de adoración. Los siguientes 6 mandamientos regulan las relaciones horizontales entre hombre y hombre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Estas son las reglas de interacción social que garantizan la estabilidad de la sociedad. Esta estructura, en opinión del Spector 7, tiene una importancia colosal. Crea implícitamente 2 esferas, la sagrada y la social. Están conectadas, pero estructuralmente separadas. Otra característica clave notada por el sistema es la predominancia de la formulación negativa. 7 de los 10 mandamientos comienzan con la partícula no. Son más prohibiciones que prescripciones. El sistema interpretó esto como el establecimiento de un perímetro de seguridad. Dios no le dice al hombre qué hacer exactamente en cada situación. Él delimita los límites de los cuales no se debe salir. Dentro de este perímetro, al hombre se le otorga un grado significativo de libertad. El Decálogo no es una instrucción paso a paso, sino más bien un muro moral que protege a la sociedad de la autodestrucción. Ahora trasladémonos a la Sharia. Y aquí debemos descartar inmediatamente todos los estereotipos. La palabra Sharia, traducida del árabe, significa camino o sendero que conduce a la fuente de agua. No es solo un código penal, como a menudo se presenta. Es un sistema integral que abarca absolutamente todos los aspectos de la vida humana. Si el Decálogo es el núcleo moral, entonces la Sharia, según el análisis del Spector 7, es un sistema operativo completo e integrado con interfaz gráfica, drivers y programas de aplicación. La primera diferencia fundamental: las fuentes. Los 10 mandamientos fueron dados en un solo momento como un texto completo grabado en piedra. La Sharia tiene 2 fuentes. La primera es el Corán, considerado la palabra directa e inmutable de Dios. La segunda es la Sunna, es decir, el ejemplo de vida y las declaraciones del profeta Mahoma, que aclaran y complementan las prescripciones del Corán. Esto crea una estructura legal mucho más compleja y flexible. El Spector 7 realizó una descomposición de la Sharia y descubrió su arquitectura multinivel. A diferencia de la división binaria del Decálogo, la Sharia clasifica todas las acciones humanas en 5 categorías. Primero, obligatorio, fard. Segundo, deseable, mustahab. Tercero, permitido, mubah. Cuarto, indeseable, makruh. Y quinto, prohibido, haram. No es un sistema simplista de se puede o no se puede. Es una gradación compleja que introduce matices en cada acción, desde la oración hasta la conclusión de una transacción comercial. El sistema también analizó los ámbitos de aplicación de la Sharia, y aquí yace la diferencia más radical con el Decálogo. La Sharia se divide en varios bloques principales. El primero, Ibadat, que regula la práctica ritual y la adoración, ayuno, peregrinación. El segundo, Muamalat,
que regula las relaciones sociales y económicas, comercio, contratos, finanzas. El tercero, Munakahat, relacionado con el derecho de familia, matrimonio, divorcio, herencia. Y el cuarto, Jinayat, derecho penal. El sistema llegó a una conclusión inequívoca. En la arquitectura de la Sharia no existe la separación entre lo sagrado y lo secular que vimos en la estructura del Decálogo. La oración y el contrato comercial se rigen por los mismos principios divinos. Toda la vida del ser humano, desde lo más íntimo hasta lo más público, se considera un espacio único de adoración y sumisión a la voluntad de Dios. Pero para que la comparación fuera correcta, necesitábamos encontrar en la Sharia sus fines superiores, su equivalente al núcleo moral. Y lo encontramos en el concepto conocido como Maqasid ash-Sharia, los objetivos de la Sharia. Los juristas islámicos, a lo largo de los siglos, han derivado estos principios fundamentales analizando todo el corpus del Corán y la Sunna. El Spector 7 digitalizó y sistematizó este concepto. Los objetivos son 5. Primero, la protección de la fe, Hifz ad-Din. Segundo, la protección de la vida, Hifz an-Nafs. Tercero, la protección de la razón, Hifz al-Aql. Cuarto, la protección de la descendencia, Hifz an-Nasl. Y quinto, la protección de la propiedad, Hifz al-Mal. Y aquí, en este nivel profundo, pudimos realizar una comparación directa. Dimos al Spector 7 orden de realizar un análisis de correlación entre los 10 mandamientos y los 5 objetivos de la Sharia. Los resultados fueron sorprendentes. El mandamiento «no matarás» tiene una correlación del 100% con el objetivo de la protección de la vida. El mandamiento «no robarás» tiene una correlación del 100% con la protección de la propiedad. El mandamiento «no cometerás adulterio» está directamente relacionado con la protección de la descendencia y el honor. El mandamiento «no darás falso testimonio» con la protección de la justicia, que forma parte de los 5 objetivos. Incluso los primeros mandamientos, que prohíben la idolatría, encuentran un reflejo directo en el objetivo superior, la protección de la fe. El informe del sistema fue inequívoco. A nivel de axiomas éticos fundamentales, el Decálogo y la Sharia demuestran una identidad casi completa. Ambos códigos consideran la inviolabilidad de la vida, la familia, la propiedad y el honor como piedras angulares de una sociedad justa. Ambos ponen la adoración del único Dios en primer lugar. Parecería que ahí está la respuesta. Es el mismo programa. Pero luego el sistema pasó al análisis de las divergencias, y éstas resultaron ser no menos fundamentales que las similitudes. Las divergencias no radican en lo que es bueno y lo que es malo, sino en cómo el sistema garantiza el cumplimiento de estas normas y cuál es su objetivo final. La primera divergencia en escala y detalle. Como ya hemos dicho, el Decálogo es el núcleo. La Sharia es un sistema total. El Spector 7 utilizó la siguiente analogía. El Decálogo es una declaración de derechos humanos que establece principios generales. La Sharia es un código legal completo de un Estado, incluyendo códigos penal, civil, administrativo y fiscal. La segunda divergencia en la fuente de flexibilidad. El sistema bíblico, especialmente con la llegada del Nuevo Testamento, traslada el enfoque de la letra de la ley a su espíritu. Deja espacio para la interpretación humana y el desarrollo de legislación secular que no contradiga el núcleo moral. El sistema de la Sharia, por el contrario, tiene un mecanismo de interpretación jurídica incorporado, aunque estrictamente regulado, conocido como ijtihad. El esfuerzo del jurista en emitir un fallo. La flexibilidad aquí no radica en la separación de la ley, sino en la metodología de su aplicación. La diferencia más significativa, en opinión de Spector, radica en el propósito final. El objetivo primordial de la ley bíblica, especialmente en su interpretación cristiana, es llevar al ser humano a la conciencia de su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador.
La ley, dice el apóstol Pablo, es nuestro guía hacia Cristo, exponiendo la imperfección humana y señalando la necesidad de la intervención divina. El propósito supremo de la Sharia, en cambio, es la edificación de una sociedad justa y armoniosa en la tierra, aquí y ahora, donde la voluntad de Dios se manifieste en todas las esferas de la vida. No se trata de una preparación para la salvación, sino de la salvación misma, plasmada en el orden social y político. Tenemos, pues, dos sistemas legales arraigados en valores morales básicos prácticamente idénticos. Sin embargo, uno presenta un marco moral minimalista, dejando un vasto espacio para la libertad y la responsabilidad humanas, y apuntando a una resolución futura. El otro, en cambio, es un proyecto total e inclusivo para construir una sociedad ideal según los planos divinos. Estos dos algoritmos legales distintos engendran inevitablemente dos tipos de sociedad y dos tipos de ser humano. Pero ¿qué ocurrirá si se introduce un elemento completamente anómalo en estos sistemas? ¿Qué sucederá si surge una figura que declare: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir»? Una figura que simultáneamente se somete a la ley y se sitúa por encima de ella. Jesús de Nazaret, Isa ibn Maryam. Él representa el desafío supremo para ambos sistemas legales. En uno es considerado el Hijo de Dios, la ley encarnada. En el otro, un gran profeta que vino a confirmar la ley de Moisés y a transmitir su propio mensaje. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón de nuestra investigación. Analizaremos la anomalía del Mesías. Cargaremos en Spector 7 todos los datos sobre él provenientes del Nuevo Testamento y del Corán. Como una máquina que piensa con lógica, interpretaremos sus palabras, sus milagros y, lo más importante, su trágica y controvertida muerte. Este choque de datos promete ser el momento más dramático de nuestro análisis. Hemos vislumbrado dos esquemas de realidad distintos. Hemos examinado la matriz profética y descubierto dos mecanismos de entrega de revelaciones divinas. Nos hemos sumergido en los algoritmos de la ley y hallado dos enfoques divergentes para la construcción de una sociedad justa. Cada paso que dimos en la profundidad de estos textos reveló discrepancias cada vez más profundas y fundamentales. Pero todas estas discrepancias son meros presagios, meras sombras proyectadas por una figura colosal. Una figura que no es solo un punto de divergencia, sino una verdadera singularidad, un punto donde todas las leyes y lógicas de ambos sistemas se distorsionan hasta el punto de ser irreconocibles y entran en una contradicción directa e irreconciliable. Hemos llegado al núcleo de nuestra investigación, al hombre a quien unos llaman el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y otros un gran profeta y mensajero de Alá. Jesús de Nazaret, Isa, hijo de Maryam, es la mayor anomalía en la historia de la religión. Y hoy introducimos esta anomalía en la fría e imparcial lógica del sistema Spector 7. No preguntaremos quién fue realmente. Haremos una pregunta más importante. ¿Cómo procesan los dos mayores sistemas operativos de la humanidad los datos sobre esta figura? ¿Y qué ocurre con estos sistemas cuando se enfrentan a la paradoja inherente a su naturaleza? El primer escollo con el que Spector 7 se topó fue la fundamental asimetría de los datos de origen. Para construir un modelo del Jesús bíblico, cargamos en el sistema los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El sistema clasificó inmediatamente estos textos como biografías narrativas con interpretación teológica. Una historia contada por sus seguidores, repleta de diálogos directos, descripciones de eventos, reacciones emocionales y, lo más importante, una reflexión posterior sobre su vida y muerte a la luz de la fe en su resurrección. Estos son datos que van de abajo hacia arriba, desde la experiencia humana hacia la revelación divina. Para construir el modelo del Isa coránico, la fuente fueron los versículos dispersos en una decena y media de suras diferentes. Spector 7 clasificó estos datos de manera completamente distinta.
como afirmaciones divinas declarativas. El Corán no narra una historia coherente de la vida de Isa. Habla de él, hace declaraciones sobre su naturaleza, corrige lo que considera concepciones erróneas sobre él y lo sitúa en un lugar claramente definido dentro de la línea de otros profetas. Son datos que van de arriba hacia abajo, del conocimiento divino a la comprensión humana. El sistema emitió inmediatamente una advertencia. No estamos ante meras dos versiones diferentes de una misma historia. Estamos ante dos tipos de datos diferentes, dos géneros distintos, dos epistemologías distintas, es decir, enfoques cognitivos distintos. Compararlos directamente es como comparar el testimonio de un testigo con la sentencia definitiva de un juez. Y es en esta tensión entre la narrativa y la declaración donde reside toda la dramaturgia de la anomalía mesiánica. Comencemos por un punto donde los datos parecen coincidir: la concepción virginal. Tanto los textos del Evangelio de Lucas como el Corán, en la Sura Maryam, describen este milagro con asombrosos paralelismos. Un ángel se aparece a la Virgen María, o Mariam, y le anuncia el nacimiento de un hijo, a pesar de que ningún hombre la ha tocado. Spector 7 registró esto como un potente nudo de correlación entre los dos conjuntos de datos. El evento es el mismo, pero su interpretación, su significado en cada sistema, es radicalmente opuesto. En el modelo cristiano, basado en los Evangelios, la concepción virginal no es simplemente un milagro, es el acto de la encarnación o la incorporación. Dios se hace hombre a través de la acción del Espíritu Santo. El Logos divino, la palabra, toma carne humana. El nacimiento de Jesús es un evento único e irrepetible en la historia del universo que borra la frontera entre el Creador y la creación. Lo definió como la inserción de un objeto con atributos divinos en un sistema humano. Jesús es, desde el principio, una anomalía. No es solo un hombre, es un Dios hombre. En el modelo coránico, la concepción virginal es un gran signo, pero se alinea con otras manifestaciones del poder omnipotente de Dios. El Corán traza un paralelismo directo. Ciertamente, para Alá, Jesús es como Adán. Lo creó del polvo, y luego le dijo, sé, y fue. El análisis del sistema mostró que la lógica aquí es impecable. Si Dios pudo crear al primer hombre de la nada, sin padre ni madre, con mayor razón puede crear a un ser humano sin padre. Este milagro no altera el estatus ontológico de Isa. Sigue siendo una criatura, grande, elegida, pero una criatura. Lo definió como la creación de un objeto humano único a través de un protocolo especial. Él es un milagro, pero no es Dios. Así, desde el principio, en el acto de su nacimiento, se anida un conflicto fundamental. El mismo evento sirve en un sistema como prueba de su divinidad y en otro como prueba de la omnipotencia de Dios y de la naturaleza humana del propio Isa. Luego, pasamos al análisis de su misión y sus palabras. Cargamos en el sistema el Sermón del Monte, las parábolas, la ideología de Jesús de los Evangelios y las comparamos con lo que Isa dice sobre su misión en el Corán. El Jesús evangélico habla con una autoridad sin precedentes. No se limita a citar la ley de Moisés, sino que la complementa y profundiza, colocándose al mismo nivel de la fuente de esa ley. Oísteis que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Esta es una fórmula que, según el análisis de Spector 7, ningún profeta del Antiguo Testamento utilizó. Perdona pecados, una acción que en la conciencia judía era prerrogativa exclusiva de Dios. Declara directamente, yo y el Padre uno somos. Su misión, según los Evangelios, es la salvación de la humanidad a través de su inminente sacrificio expiatorio. Ha venido a resolver el problema del pecado original, ese código maligno del que hablamos en el segundo capítulo. Su función es soteriológica, es decir, salvadora. El Isa coránico habla de manera completamente distinta. Sus primeras palabras, pronunciadas siendo aún un bebé en la cuna, son una declaración de principios.
En verdad, soy siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. El sistema destacó este término, Abdullah, siervo de Dios, como un identificador clave. A lo largo del Corán, Isa confirma la ley de Moisés, la Torá, recibe su propia revelación, el Injil, el Evangelio, y llama a los hijos de Israel a regresar a la adoración del Dios único. Es un reformador, un sanador, un gran profeta, pero siempre y en todas partes subraya su sumisión y su naturaleza humana. El Corán incluso cita sus futuras palabras en el día del juicio, donde dirá: «Gloria a ti. ¿Cómo podría decir aquello de lo que no tengo derecho?». Su función es restauradora. Ha venido a restaurar la verdad distorsionada. La simulación realizada por Spector 7 demostró que estas dos imágenes son funcionalmente incompatibles. El Jesús evangélico es un administrador con derechos de superusuario que ha venido a reescribir el núcleo del sistema operativo. El Isa coránico es un técnico autorizado que ha venido a ejecutar una verificación antivirus y a restaurar el sistema a la última versión estable. Y aquí llegamos al punto de la ruptura absoluta, al evento que para un sistema es la culminación y el sentido de todo, y para el otro, la mayor mentira y distorsión: la crucifixión. Los 4 evangelios describen el arresto, el juicio y la ejecución de Jesús con aterradora precisión. Es el evento central, el más importante de todo el Nuevo Testamento. Sin la cruz y la posterior resurrección, toda la fe cristiana, según el propio apóstol Pablo, sería vana. La crucifixión no es un trágico accidente, es un sacrificio necesario. Es el famoso parche global que elimina la vulnerabilidad del pecado original. La resurrección es la confirmación de que el parche se ha instalado con éxito y el sistema está salvado. Spector 7 definió la dupla crucifixión-resurrección como el archivo ejecutable central del sistema operativo cristiano. Si se elimina este archivo, el sistema deja de arrancar. Luego nos dirigimos al versículo 157 de la Sura An-Nisa, las mujeres, en el Corán, y leímos las palabras que constituyen una negación directa y absoluta de la narrativa evangélica. Hablando de los judíos, el Corán afirma que dijeron: «Ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá». Pero a continuación viene el veredicto divino: «Pero no lo mataron ni lo crucificaron, les pareció así. Y ciertamente, quienes discrepan de él están en duda respecto a él. No tienen conocimiento de él, sino que siguen la conjetura. Y ciertamente no lo mataron, sino que Alá lo elevó a él». Esto no es simplemente otra opinión, no es una interpretación alternativa. Spector lo clasificó como un error lógico fatal. Al intentar fusionar dos bases de datos, nos encontramos ante dos afirmaciones mutuamente excluyentes. El evento X ocurrió y el evento X no ocurrió. Es un conflicto binario que es imposible de resolver. El sistema simuló las consecuencias de cada una de estas afirmaciones para su propio sistema operativo. Para el sistema cristiano, la negación de la crucifixión equivale a la anulación de la salvación. Para el sistema islámico, la admisión de que Dios permitiría que los enemigos ejecutaran humillantemente a su gran profeta y Mesías socava las concepciones fundamentales de la justicia y la omnipotencia divinas. Un sistema necesita el sacrificio para su funcionamiento. El otro sistema rechaza la misma idea de tal sacrificio como incompatible con la naturaleza de Dios. La conclusión a la que llegó Spector 7 fue dura e intransigente. El Jesús de los Evangelios y el Isa del Corán no son dos versiones de la misma personalidad histórica. Desde la perspectiva del análisis de datos, son dos objetos distintos con atributos distintos, funciones distintas, y lo más importante, con destinos diametralmente opuestos. Pueden compartir un nombre y un punto de origen común en la historia, pero dentro de sus universos textuales desempeñan roles incompatibles. Jesús es la solución al problema. Isa es el recordatorio de la solución.
Esta anomalía, esta grieta que atraviesa la figura más icónica de las religiones abrahámicas, plantea una nueva pregunta. Ambos sistemas, para confirmar el estatus único de su Mesías, presentan el mismo tipo de evidencia: los milagros. Los evangelios están repletos de historias de curaciones, exorcismos e incluso resucitaciones de muertos. El Corán también confirma que Jesús realizaba grandes milagros con el permiso de Alá. ¿Qué es un milagro desde la perspectiva de una máquina? Es un evento con probabilidad cero, una violación de las leyes físicas, un fallo del sistema en la matriz de la realidad. En el próximo capítulo, recopilaremos todas las menciones de eventos sobrenaturales de la Biblia y el Corán. Desde la división del mar por Moisés hasta la animación de pájaros de arcilla. Intentaremos encontrar patrones ocultos en ellos, una resonancia común de los milagros. ¿Tiene la intervención divina su propia firma? ¿Y puede el análisis de estos increíbles eventos decirnos por qué dos sistemas vieron de manera tan diferente a la misma figura anómala? Entramos en un reino donde las leyes de la lógica dejan de funcionar, y es ahí donde pueden esconderse las respuestas más importantes. En el capítulo anterior, nos enfrentamos a la anomalía absoluta, a la paradoja encarnada en la figura de Jesús / Isa, que partió en dos la tradición aparentemente unificada del abrahamismo. Vimos cómo el mismo evento, el mismo nombre, pueden ser incrustados en dos sistemas lógicos completamente diferentes, llevando a conclusiones diametralmente opuestas. Y ambos sistemas, para probar la veracidad de su versión, apelan al árbitro supremo, a lo que trasciende la lógica humana y las leyes de la naturaleza, al milagro. ¿Qué es un milagro desde la perspectiva del análisis de datos? Un evento con probabilidad cero o negligiblemente pequeña, una violación de las constantes físicas, una intervención directa del administrador en un programa en ejecución que elude todas las reglas establecidas. Un fallo del sistema, una paradoja. Hasta ahora hemos analizado el código. Ahora comenzamos el análisis de los fallos del sistema. Hemos reunido todas las menciones de milagros, desde la transformación del bastón en serpiente hasta la resurrección de los muertos, tanto de la Biblia como del Corán. Nuestra tarea no es probarlos ni refutarlos. Nuestra tarea es clasificarlos, encontrar patrones ocultos en ellos, un patrón común. ¿Existe una resonancia de los milagros? ¿Tiene la intervención divina su propia firma única? El primer problema que Spector 7 tuvo que resolver fue la creación de una taxonomía rigurosa. No todo evento asombroso es un milagro. Una curación súbita puede ser una remisión, y una lluvia providencial, una casualidad climática. Definimos milagro como un evento que, dentro del propio texto, se describe como una acción sobrenatural intencionada que viola el orden habitual de las cosas y se atribuye directamente a Dios o a su mensajero. Recopilando cientos de tales eventos, el sistema procedió a su clasificación y casi de inmediato identificó 4 tipos fundamentales de milagros, 4 planos sobre los cuales ocurre la intervención divina. El primer tipo, milagros de dominio. Son actos a gran escala y espectaculares de demostración de poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Las 10 plagas de Egipto, la división del Mar Rojo, la detención del sol y la luna por Josué, Jesús caminando sobre el agua y calmando la tormenta. Estos, según el análisis de Spector 7, son declaraciones públicas de poder. Su objetivo principal no es ayudar a una persona concreta, sino afirmar su estatus, legitimar el poder de Dios o de su profeta ante naciones enteras y desafiar a deidades rivales o gobernantes terrenales. El segundo tipo, milagros de provisión. Son menos espectaculares, pero no menos importantes. Son actos de logística divina destinados a mantener con vida a un grupo elegido de personas. El maná del cielo que alimentó a los israelitas en el desierto durante 40 años. El agua que brotó de la roca al golpear Moisés con su vara. La multiplicación milagrosa de panes y peces por Jesús para saciar a miles de hambrientos.
el sistema los clasificó como actos de cuidado paternalista. Su objetivo es demostrar que Dios no es solo un rey todopoderoso, sino también un padre cariñoso, capaz de proveer a su pueblo de todo lo necesario en las condiciones más desesperadas. El tercer tipo, milagros de restauración. Son los milagros más personales e íntimos. No se dirigen a la naturaleza ni a la multitud, sino al cuerpo y la vida de un individuo. La curación de leprosos, ciegos, paralíticos. La expulsión de demonios y, como la forma suprema de restauración, la resurrección de los muertos. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro. Estos son, según la definición del sistema, actos de corrección de archivos dañados en el organismo humano. Su objetivo es mostrar el poder de Dios sobre la biología, sobre la enfermedad, la putrefacción y la muerte misma. Y finalmente, un cuarto tipo, el más sutil, milagros de revelación. No violan las leyes de la física, sino las leyes de la información. Son la transmisión de conocimiento desde una fuente divina a la mente humana, eludiendo todos los canales habituales de aprendizaje y experiencia. Visiones proféticas del futuro, la interpretación de sueños y, lo más importante, la recepción de una sagrada escritura completa, como en el caso de Moisés en el Sinaí o Mahoma en la cueva de Hira. Estos, según Spector 7, son milagros de descarga directa de datos desde otra dimensión. Creando esta clasificación, la aplicamos a todo el conjunto de datos e inmediatamente vimos un patrón sorprendente. La distribución de frecuencia de estos cuatro tipos de milagros en la Biblia y el Corán resultó ser completamente diferente. En el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco y los libros históricos, los milagros de dominio y provisión son absolutamente dominantes. La historia del Éxodo es una sinfonía de milagros de primer y segundo tipo. Dios se afirma aquí como el Dios nacional de Israel. Saca a su pueblo de la esclavitud, aplasta a sus enemigos y lo conduce a la tierra prometida. Los milagros aquí son herramientas de geopolítica y construcción nacional. Con la llegada del Nuevo Testamento se produce un cambio radical. Los milagros de dominio pasan a un segundo plano. Sí, Jesús calma la tormenta, pero es más bien una excepción. La gran mayoría de sus milagros, el 90% según los cálculos del sistema, pertenecen al tercer tipo, milagros de restauración. Él sana casi incesantemente, devuelve la vista, el oído, la capacidad de caminar a las personas. Sus milagros se vuelven profundamente personales. El foco se desplaza de la suerte de una nación al sufrimiento y la salvación de un alma individual. Esto no es solo un cambio de estilo. Es, en opinión de Spector 7, un cambio fundamental en la esencia misma del mensaje. Dios ya no demuestra su poder a través del control de los elementos. Manifiesta su amor a través de la sanación del hombre quebrantado. Ahora miremos al Corán. Y aquí, la imagen vuelve a ser única. El Corán habla repetidamente y con gran respeto de los grandes milagros de los profetas pasados. Describe en detalle los milagros de dominio de Moisés y los milagros de restauración de Jesús. Los reconoce y los utiliza como prueba de la veracidad de sus misiones. Pero cuando se trata del profeta Mahoma, ocurre algo increíble. A lo largo de todo el texto coránico, sus oponentes, los politeístas de la Meca, le exigen precisamente ese tipo de milagros. Dicen: no creeremos hasta que hagas brotar un manantial de la tierra, o hasta que tengas una huerta de palmeras y vides de las que hagas correr ríos, o hasta que hagas caer el cielo en pedazos sobre nosotros, o hasta que traigas a Alá y a los ángeles en garantía. Exigen los milagros clásicos de los tipos primero y segundo. ¿Y cuál es la respuesta que da el Corán? Una y otra vez, casi textualmente, se repite la misma fórmula. Di: glorificado sea mi Señor, yo no soy más que un ser humano, un mensajero. ¿O qué impide a la gente creer cuando la guía llega, sino que digan: ¿ha enviado Alá a un ser humano como mensajero? El sistema Spector 7 definió esto como un rechazo consciente y deliberado
del paradigma del milagro físico como prueba principal. En su lugar, el Corán pone en primer plano un único pero abarcador milagro de tipo 4, el milagro de la revelación. El propio Corán, su lenguaje, su estilo, su contenido, su inimitabilidad y su retórica. Esa es la señal principal y en esencia la única dada a Mahoma. Se produce un asombroso cambio. La prueba se traslada del ámbito del mundo físico al ámbito de la lingüística, la retórica y el desafío intelectual. El milagro principal del Islam no es un evento, sino un texto. Para evaluar la importancia de este cambio, introdujimos un nuevo parámetro de análisis que Spector 7 denominó el coeficiente de necesidad narrativa. Este coeficiente indica cuán crítico es un milagro para la estructura narrativa y teológica de todo el texto. Si se quita este milagro, ¿se derrumbará todo el edificio? Aplicamos este coeficiente a la Biblia. Los milagros del Éxodo, especialmente la división del mar. Coeficiente: 98%. Sin este evento no hay liberación, no hay pacto, no hay Israel como pueblo de Dios. Toda la historia del Antiguo Testamento pierde su fundamento. Ahora, el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesucristo. Coeficiente: 100%. Es el máximo absoluto. El apóstol Pablo dice directamente: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. No es solo uno de los milagros, este es un evento que redefine la realidad y le da sentido a todo lo demás. Sin él, el cristianismo no existiría. Ahora apliquemos un coeficiente al Corán. Las maravillas de Moisés y Jesús, de las que él habla, tienen un alto coeficiente de necesidad para confirmar su estatus de profetas. Pero la maravilla principal, el Corán en sí, tiene exactamente el mismo coeficiente del 100% para el Islam. Toda la misión de Mahoma, toda la legitimidad de su mensaje, se basa en la afirmación de que este texto no es una obra humana, sino la palabra directa y literal de Dios. Si se demuestra que el Corán fue escrito por un ser humano, todo el edificio del Islam se derrumbará. Y aquí está la conclusión final y chocante de nuestro análisis. Ambos sistemas, el cristianismo y el Islam, se construyen en torno a una única y absolutamente necesaria maravilla con un coeficiente del 100%. Pero la naturaleza de estas maravillas clave es diametralmente opuesta. En el cristianismo es un evento histórico único, la resurrección física del cuerpo de entre los muertos. Prueba, testimonio de testigos presenciales, tumba vacía. Es un acto milagroso. En el Islam es un texto atemporal, eternamente existente, revelado en la historia. Prueba, su propia estructura interna, su perfección lingüística. Es un objeto milagroso. Una civilización se construye sobre la fe en un evento que ocurrió una vez. Otra, sobre la fe en un texto que existe siempre. Una ve la máxima manifestación de Dios en la superación de las leyes de la biología. Otra, en la creación de un texto que supera todas las leyes del habla humana. Esta elección fundamental, evento contra texto, resurrección contra revelación, lo explica casi todo. Explica la diferente actitud hacia las imágenes, la diferente naturaleza del culto, el diferente estatus de los clérigos. Todo esto es solo una consecuencia de esta profunda divergencia inicial en la naturaleza misma de la maravilla principal. Pero ambos sistemas no solo describen el pasado, sino que con asombrosa seguridad y detalle describen el futuro. Ambos hablan del fin de los tiempos, de la batalla final, del día del juicio, del paraíso y del infierno. Y ahora nos enfrentamos a una nueva pregunta, aún más fascinante. Si la resonancia de las maravillas en el pasado fue tan diferente, ¿cómo serán las maravillas finales al final de la historia? ¿Será el fin de los tiempos un cataclismo físico, la última maravilla de la dominación? ¿Cómo lo describe el Apocalipsis? ¿O será el triunfo definitivo del texto, la última maravilla de la revelación, como lo presenta el Corán? En el próximo capítulo
Cargaremos en el logo 7 las páginas más oscuras y majestuosas de estos libros. Haremos que el sistema construya simulaciones del fin del mundo basándonos en la revelación de Juan el Teólogo y las descripciones coránicas de Yaum al-Qiyamah. Entramos en el territorio de la escatología. Intentaremos resolver la ecuación escatológica. Y lo que descubramos allí puede resultar la parte más aterradora de nuestra investigación. La humanidad siempre ha estado obsesionada con la idea del fin. No importa si lo llamamos Armagedón, Ragnarok o Yaum al-Qiyamah. En lo profundo de nuestra conciencia colectiva vive la convicción de que la historia tiene un final, de que algún día caerá el telón, aparecerán los créditos y se hará el recuento definitivo. Para la mayoría, este es el reino de los mitos, los miedos y los éxitos de taquilla de Hollywood. Pero para los dos sistemas operativos que estudiamos, la Biblia y el Corán, el fin de los tiempos no es solo un mito, es un final inevitable y programado. Es el último capítulo de una guía técnica que describe el procedimiento de apagado completo del sistema y archivo de datos. En el capítulo anterior, hicimos un descubrimiento sorprendente. Descubrimos que el cristianismo y el islam se construyen en torno a dos tipos fundamentalmente diferentes de maravillas. El cristianismo se basa en un acto milagroso, un evento histórico único en la resurrección. El islam, en un objeto milagroso, el texto eterno e insuperable, el Corán. Esta diferencia en el núcleo del sistema no puede dejar de reflejarse en su protocolo final. Si los puntos de partida son tan diferentes, ¿cuáles serán los puntos de llegada? Hoy entramos en el terreno más inestable y aterrador de nuestra investigación. Cargamos en el Spector 7 los textos más oscuros, complejos y simbólicos de ambas tradiciones. El Apocalipsis de Juan el Teólogo, o Apocalipsis, y todos los versículos coránicos que describen el último día. No le pedimos al sistema que prediga el futuro. Le pedimos que construya dos simulaciones independientes del fin del mundo, basadas exclusivamente en los datos proporcionados. Intentaremos resolver la ecuación escatológica, y los resultados de esta modelización muestran que no se trata simplemente de dos escenarios diferentes. Se trata de dos físicas diferentes, dos lógicas diferentes del propio concepto de fin. Empecemos por el Apocalipsis. Es el último libro del Nuevo Testamento, y según el análisis del Logo 7, es el texto más anómalo de toda la Biblia. El sistema lo clasificó no como una crónica histórica, ni como un código de leyes, ni siquiera como un sermón, sino como una narrativa simbólica de varios niveles, con una estructura temporal no lineal. En términos sencillos, no es una profecía en forma de texto simple. Sucederá esto y aquello. Es una serie de visiones cinematográficas grandiosas codificadas en un complejo sistema de imágenes. Corderos, dragones, rameras, copas de la ira. El Spector 7 desglosó esta compleja narrativa en módulos ejecutables clave para comprender su lógica interna. Y lo primero que descubrió fue una estricta procedimentalidad. El Apocalipsis es un algoritmo del fin del mundo que se desarrolla en varias etapas claras. Primero, la apertura de los 7 sellos, luego el sonido de las 7 trompetas de los ángeles y finalmente el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Cada nueva serie de calamidades es más terrible que la anterior. El sistema identificó esto como un modelo de colapso en cascada. No es una destrucción caótica, sino un proceso ordenado, aunque monstruoso, de desmantelamiento del mundo. A continuación, el sistema analizó los actores o agentes de este drama cósmico. Por un lado, el Cordero, Cristo, los ángeles, los 144.000 justos. Por otro, el dragón, Satanás, la bestia del mar, el anticristo, la bestia de la tierra, el falso profeta y la ramera de Babilonia, símbolo del sistema mundano caído. La conclusión del sistema fue inequívoca. El Apocalipsis describe el fin del mundo como una guerra total. No es solo un juicio,
es la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal que se desarrolla no solo en los cielos, sino también en la realidad física de la tierra. La culminación de esta guerra es la batalla de Armagedón, el descenso de Satanás al abismo por 1000 años y finalmente el último juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuál es el objetivo principal, la función principal de este escenario? Según el Logo 7, la palabra clave aquí es vindicación, es decir, justificación y triunfo. Toda la historia terrenal, llena de sufrimiento de los justos y de aparentes victorias del mal, resulta ser solo un preludio a este gran final, donde Dios demuestra pública e indiscutiblemente su razón y su poder a través de una victoria física sobre sus enemigos. El fin del mundo en este modelo es la mayor maravilla de dominación, el acto histórico final que pone todo en su lugar. Es una conclusión perfecta para un sistema cuyo núcleo es otro evento histórico, la resurrección. Así como todo comenzó con un acto físico de victoria sobre la muerte, todo terminará con un acto físico de victoria sobre el mal. Ahora nos dirigimos al Corán, y aquí nos espera un enfoque completamente diferente. En el Corán no hay un libro separado dedicado al fin de los tiempos. La descripción del último día, o Yaum al-Qiyama, está entrelazada en la tela de decenas de suras. El Spector 7 clasificó este enfoque no como una narrativa procedimental, sino como una descripción declarativa en mosaico del estado final. El Corán no tanto narra una historia secuencial de cómo el mundo llegará a su fin, sino que una y otra vez, desde diferentes perspectivas y con una increíble fuerza poética, describe cómo será este fin. El sistema identificó dos fases principales en el escenario coránico. La primera es la Sa'a, la hora. Es el momento del colapso mismo, y aquí las imágenes alcanzan el máximo poder cósmico. Cuando el sol sea oscurecido, y cuando las estrellas se dispersen, y cuando las montañas sean removidas de sus lugares, cuando el cielo se agriete, y cuando los planetas se dispersen, esto no es una guerra, es una anulación instantánea y completa de todas las leyes físicas. No es un desmantelamiento, es presionar el botón de borrar. El Spector 7 lo identificó como el colapso de toda la simulación física. Pero esto es solo un preludio, porque el núcleo del escenario escatológico coránico no es el colapso en sí, sino lo que viene después. La segunda fase es al-Hisab, el cálculo. Este es el día del juicio. Y aquí el foco se desplaza de lo cósmico a un nivel extremadamente personal. Cada persona, desde Adán hasta el último nacido, resucitará y se presentará ante su Creador. En el centro de la escena no están las batallas, sino los atributos del juicio. Al-Mizán, la balanza, sobre la cual se pesarán todas y cada una de las buenas y malas acciones. Al-Kitab, el libro de las acciones, que será entregado a cada uno en su mano derecha o izquierda. Al-Sirat, el puente, tan delgado como el filo de una espada, que se extiende sobre las llamas del infierno. ¿Cuál es la función principal de este escenario? Si para el Apocalipsis la palabra clave fue triunfo, aquí, según el análisis del Logo 7, la palabra clave es justicia, es decir, justicia absoluta. El fin del mundo en este modelo no es una guerra, sino el mayor proceso judicial en la historia del universo. Es el momento en que toda la aparente injusticia de la vida terrenal se anula por un acto de justicia divina perfecta y abarcadora. Cada palabra, cada intención, cada pensamiento será tenido en cuenta. Esta es una conclusión perfecta para un sistema cuyo núcleo es un objeto milagroso, el Sagrado Corán, que actúa como el principal código legal en este juicio. Así como el sistema se basa en la ley eterna, también concluye con la aplicación total y definitiva de esta ley a cada criatura. La simulación comparativa realizada por el Spector 7 reveló varios puntos de divergencia irreconciliable. Primero, el papel de Jesús, Isa. En el escenario cristiano, regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, como guerrero y vencedor, para reinar en la tierra 1000 años.
En el escenario islámico, Jesús también regresa antes del fin de los tiempos, pero su papel es completamente diferente. Regresa como señal de la proximidad de la hora, como un juez justo que romperá la cruz, matará al cerdo y abolirá la jicia, es decir, mostrará la falsedad de las creencias distorsionadas y confirmará la ley eterna del monoteísmo. No viene a reinar como Dios, viene a morir de una muerte humana ordinaria antes de la resurrección universal, confirmando así definitivamente su estatus de profeta mortal. Segundo, la naturaleza del mal. En el Apocalipsis, el mal está personificado, encarnado en poderosas entidades metafísicas, el dragón, el anticristo. La lucha contra ellos requiere una guerra cósmica. En el modelo coránico, el mayor mal es el shirk, la asociación de otros con Dios, y el kufr, la incredulidad y la ingratitud. No son entidades externas, sino un estado del corazón humano. Y la figura del Dajjal, el análogo islámico del anticristo, no es tanto un rey como el mayor tentador, cuya tarea es realizar la prueba de estrés final de la fe humana. La lucha contra él es, ante todo, una lucha de ideas, no de ejércitos. Por lo tanto, nuestra ecuación escatológica está resuelta y muestra que el fin del mundo no es una variable independiente, sino una consecuencia directa y lógica de todo el sistema anterior. Un sistema basado en un acto histórico único de salvación concluye con un acto histórico único de victoria total. Un sistema basado en un texto de ley eterno e inmutable concluye con un acto eterno e inmutable de juicio absoluto según esa ley. Hemos analizado el principio, hemos analizado las reglas, hemos analizado el fin, hemos estudiado las narrativas, las estructuras y los eventos. Pero hasta ahora hemos mirado el bosque. Y si ha llegado el momento de mirar los árboles, las palabras mismas de las que se tejen estos grandiosos tapices. ¿Y si detrás de las metáforas y las tramas se esconde un nivel matemático de código aún más profundo? En el próximo capítulo, cambiaremos la escala de nuestro análisis. Pasaremos del telescopio al microscopio. Encargaremos al Spector 7 que realice un análisis lingüístico total de ambos textos. Contaremos no maravillas, sino palabras. Analizaremos la frecuencia de uso de los nombres de Dios, epítetos, conceptos clave como fe, pecado, amor, misericordia. Intentaremos encontrar las huellas léxicas únicas de la Biblia y el Corán. Quizás sea en la estadística de las palabras, en su música oculta, donde encontremos la clave de la pregunta más importante. ¿Hablan estos textos del mismo Dios usando diferentes lenguas, o las lenguas mismas que utilizan describen a dos dioses completamente diferentes? La respuesta puede ser más simple y más aterradora de lo que pensamos. Hemos viajado por grandiosos paisajes arquitectónicos. Hemos observado el nacimiento de los universos, seguido los destinos de los profetas, estudiado los planos de las leyes divinas e incluso simulado el fin de los tiempos mismos. Nuestra investigación hasta ahora ha sido como la mirada de un astrónomo que estudia el movimiento de las galaxias y las colisiones de los mundos. Pero, ¿y si los descubrimientos más importantes no nos esperan en el telescopio, sino en el microscopio? ¿Y si el verdadero código de estos sistemas operativos está cifrado no en las narrativas épicas, sino en la unidad de información más básica, en la palabra? Hoy cambiamos radicalmente la escala. Pasamos del análisis de las tramas al análisis de la estadística. Hemos encargado al sistema Spector 7 una tarea inimaginable para la mente humana: realizar un análisis semántico y de frecuencia total de todo el corpus canónico de la Biblia y el Corán. El sistema desglosó los textos sagrados en millones de tokens léxicos. Analizó cada palabra, cada epíteto, cada verbo, contó su frecuencia y estudió el contexto de su uso. El objetivo: descubrir lo que llamamos huellas léxicas, la firma única e irrepetible de cada texto, su ADN verbal. Hicimos una pregunta simple. Si dejamos de lado las historias y nos centramos solo en las palabras que las componen, ¿veremos al mismo autor
o la estadística de las palabras, similar a las huellas dactilares, apuntará de manera irrefutable a dos creadores diferentes. La respuesta que nos dio el sistema resultó estar escondida a plena vista en cómo estos textos llaman a Dios. El primer objeto de nuestro análisis es el nombre divino. Es el identificador más importante en todo el sistema. El Spector 7 comenzó con el Antiguo Testamento y descubrió inmediatamente un complejo sistema de nombres de varios niveles. La palabra más frecuente es Elohim, plural, que generalmente se traduce como Dios. Denota la esencia divina en su poder y majestad trascendente. Pero hay otro nombre que aparece casi 7000 veces. Un nombre que, según el texto, Dios mismo reveló a Moisés en la zarza ardiente. Tetragramatón. Las 4 consonantes Yod, He, Vav, He, que tradicionalmente se pronuncian como Yahvé o Jehová, y en la mayoría de las traducciones se sustituyen por el título Señor. El análisis del sistema demostró que no son simplemente sinónimos, son dos aspectos diferentes de la personalidad divina. Elohim es el Dios creador, universal y omnipotente. Yahvé es el Dios del pacto, el Dios que ha entrado en relaciones históricas personales con un pueblo específico, Israel. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre es un marcador de involucramiento personal en la historia humana. El Antiguo Testamento, según el análisis léxico del Logo 7, es la historia de cómo el Elohim universal se convierte en el Yahvé personal para el pueblo elegido. Ahora el Corán. Y aquí la huella léxica es completamente diferente. En el Corán, Dios tiene solo un nombre personal, Alá. Aparece más de 2500 veces y es absolutamente dominante. Pero junto a este nombre, el sistema descubrió otra estructura léxica no menos importante. Al-Asma, Al-Husna o los más bellos nombres. Hay 99, según la tradición islámica, pero no son nombres personales como Yahvé, son atributos, cualidades. Ar-Rahman, el misericordioso. Ar-Rahim, el compasivo. Al-Malik, el rey. Al-Qudus, el santo. As-Salam, la paz. La conclusión a la que llegó el Spector 7 fue sorprendente. Si la Biblia revela a Dios a través de sus acciones en la historia y su nombre personal, el Corán revela a Dios a través de sus atributos eternos e inmutables. El Dios de la Biblia es el Dios que dice, «Yo soy el que soy». El Dios del Corán es el Dios que se describe a través de sus cualidades. Es misericordioso, compasivo. Son dos formas diferentes de autopresentación, una histórica y personal, la otra atributiva y universal. Los nombres mismos ya crean dos retratos teológicos diferentes. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes que describen la relación entre Dios y el hombre? Encargamos al sistema que analizara los campos semánticos de amor y misericordia. Empecemos por el amor. En el Nuevo Testamento, la palabra griega ágape, amor incondicional y sacrificial, se convierte en uno de los conceptos centrales. La frase «Dios es amor» de la primera epístola de Juan es, según el análisis del Logo 7, una de las cumbres más altas de la teología del Nuevo Testamento. El análisis de frecuencia muestra que el tema del amor de Dios por la humanidad, un amor que no depende de los méritos humanos, sino que es un don, impregna el Evangelio y las epístolas. La culminación de este amor es el sacrificio del Hijo. En el Corán, la palabra amor, hub, también está presente. Pero el análisis contextual realizado por el Spector 7 reveló diferencias fundamentales. En la gran mayoría de los casos, el amor de Alá se describe como una recompensa por la rectitud. El Corán repite una y otra vez: en verdad, Alá ama a los que hacen el bien. Alá ama a los que se arrepienten. Alá ama a los temerosos de Dios. Y dice con la misma frecuencia: ¿a quién no ama? Alá no ama a los incrédulos, no ama a los injustos, no ama a los arrogantes.
El amor aquí no es tanto un punto de partida como un resultado final de un camino recto. Está condicionado por el comportamiento humano. Esto no niega su grandeza, pero establece un modelo de relaciones diferente. Pero con la misericordia, la imagen resultó ser casi un espejo. Los dos atributos más frecuentes en el Corán, con los que comienza casi cada sura, son Ar-Rahman, el misericordioso, y Ar-Rahim, el compasivo. La raíz RHM, de la que provienen estas palabras, impregna todo el texto. La misericordia de Alá se describe como abarcadora, precediendo a toda creación, abarcando tanto a creyentes como a incrédulos en este mundo. Es una cualidad fundamental de la esencia divina. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Gesed, misericordia, bondad, fidelidad del pacto, es también una de las clave. Los salmos están llenos de exclamaciones sobre la misericordia eterna del Señor. Por lo tanto, el Espector 7 descubrió aquí un punto de máxima convergencia léxica. Ambos textos afirman con increíble fuerza que Dios es misericordioso. Pero si en el Nuevo Testamento esta misericordia encuentra su máxima expresión en el amor sacrificial ágape, en el Corán, la misericordia abarcadora de Rahma es la causa principal, y el amor hub es su consecuencia para aquellos que han respondido a esta misericordia con obediencia. Es un cambio semántico sutil, pero extremadamente importante. Ahora pasemos al ser humano. ¿Cómo describen los textos su principal problema y su solución? Hemos analizado la léxica del pecado y la fe. En el Nuevo Testamento, la palabra clave griega para pecado es amartía. Su significado original es errar, fallar el blanco. Pero en la teología del apóstol Pablo adquiere un significado mucho más profundo. No es solo un acto equivocado aislado, es un estado, es un defecto innato. Esa misma corrupción del núcleo de la que hablábamos. El Espector 7 lo confirmó. Esto parece ilógico, ineficiente. Parece el camino directo a un conflicto que ha teñido de sangre gran parte de la historia humana. Si detrás de todo esto hay un único propósito, ¿cuál es? ¿Qué supertarea resuelve esta aparente contradicción? Esta fue nuestra última solicitud al sistema Logos 7. Cargamos en él todo nuestro modelo de 9 capítulos, desde la arquitectura de la creación hasta el código fuente común. Y dimos la orden final: analizar el propósito de la dualidad, construir un modelo hipotético del propósito teleológico de las dos revelaciones. La respuesta que el sistema construyó durante cientos de horas de cómputo cuántico no es solo el resultado de nuestra investigación, es un cambio de paradigma completo. Esto es lo que llamamos el veredicto del sistema. Las hipótesis iniciales que modeló el sistema eran obvias. Hipótesis primera: prueba. Se dieron dos versiones para poner a prueba la fe de las personas, para obligarlas a elegir. El Espector 7 rechazó este modelo por ser incompleto. No explicaba la increíble complejidad interna y la autosuficiencia de cada uno de los sistemas. Hipótesis segunda: adaptación. Los sistemas fueron adaptados a diferentes culturas y épocas. Un drama para tribus pastoriles con tradición oral. Una declaración para una civilización comercial que necesitaba una ley universal. Este modelo fue reconocido como parcialmente correcto, pero demasiado superficial. Explicaba la forma, pero no la esencia. Y entonces el Espector 7 construyó un tercer modelo. Y este modelo lo cambió todo. Según el informe final del sistema, desde el principio estábamos haciendo la pregunta equivocada. Debíamos preguntarnos qué paradigma describe de forma más precisa la realidad. En cambio, debimos indagar qué tipo de ser humano pretende formar cada uno de estos enfoques. El veredicto de la maquinaria intelectual indica: la Biblia y el Corán no son meros relatos del mundo. Son en realidad dos formidables y complementarias ingenierías de la psique humana. Se trata de dos complejos programas neuronales diseñados para despertar y cultivar dos facetas distintas
pero igualmente cruciales, de la conciencia humana. Consideremos la primera de estas sendas, que hemos bautizado provisionalmente como el modelo de las relaciones humanas o la perspectiva bíblica. Sus pilares léxicos son pacto, culpa como estado existencial, sacrificio, redención, afecto, descendencia. Toda su estructura, desde el relato de Adán hasta la crucifixión de Cristo, se concentra en la esfera íntima y subjetiva de la experiencia. Impulsa al individuo a explorar las profundidades de su propia psicología. Le plantea interrogantes sobre la responsabilidad, el perdón, la confianza personal y el amor incondicional. Según el análisis del SPEC 7, este sistema operativo está concebido para nutrir lo que podríamos denominar una conciencia empática introspectiva. Su propósito primordial es el florecimiento del corazón. Enseña al ser humano a sentir, a compadecerse, a arrepentirse, a amar. Desmantela el egoísmo mediante el reconocimiento de la fragilidad personal y la indispensable necesidad de la gracia divina. Forja un individuo en toda su conmovedora y espléndida complejidad. Ahora analicemos la segunda vía, la declaración de la verdad o el modelo coránico. Sus elementos semánticos esenciales son unidad, sumisión, ley, conocimiento, rectitud, juicio. Su arquitectura completa, desde la enumeración de los atributos divinos hasta los más mínimos preceptos de la Sharia, se enfoca en la esfera externa y objetiva de la existencia. Insta al ser humano no tanto a la introspección como a la acción en el mundo. Le plantea cuestiones sobre el orden, la justicia, la responsabilidad y la edificación de una sociedad virtuosa. Según la interpretación del SPEC 7, este sistema operativo está destinado a fomentar una conciencia volitiva y extravertida. Su objetivo principal es el desarrollo del intelecto y la voluntad. Instruye al individuo a pensar, a desmenuzar, a adherirse a principios universales y a actuar en consonancia con ellos. Desbarata la anarquía mediante la adhesión al orden cósmico. Moldea una colectividad inteligentemente cohesionada como un organismo integrado y funcional. Como pueden observar, no se trata de dos plataformas enfrentadas, sino de dos módulos distintos de un mismo y ambicioso proyecto global de perfeccionamiento de la humanidad. Una plataforma programa las interfaces del corazón, la otra las del intelecto. Una crea un ser profundamente reflexivo, la otra una sociedad robusta y justa. En este punto, el Logas 7 propuso una analogía final, verdaderamente reveladora. El cerebro humano está compuesto por dos hemisferios. El izquierdo rige la lógica, el lenguaje, el análisis, la estructura. El derecho, la intuición, las imágenes, la empatía, la percepción holística. Un individuo no puede funcionar plenamente utilizando únicamente uno de sus hemisferios. Ambos son necesarios. Requerimos de su interacción constante, de su fructífera tensión creativa. De acuerdo con la resolución del sistema, tanto la tradición bíblica como la coránica representan los dos hemisferios espirituales de la humanidad. Uno de ellos es el hemisferio derecho. Se expresa a través del lenguaje de las imágenes, las narraciones, las paradojas, el amor y el sacrificio. Potencia nuestra capacidad de compasión y de vivencia personal. El otro es el hemisferio izquierdo. Se manifiesta en el idioma de la claridad absoluta, la lógica, la ley y el orden. Desarrolla nuestra aptitud para el análisis y la construcción de sistemas equitativos. La fricción entre ambos no es un indicio de error, sino una señal de vitalidad. Es precisamente esa tensión entre la razón y la intuición, entre el individuo y la comunidad, entre la misericordia y la justicia, la que actúa como motor de nuestro progreso. El gran programador no nos legó una respuesta sencilla. Nos ofreció dos sistemas complejos e interdependientes y nos infundió la necesidad de buscar una síntesis entre ellos. El propósito no era elegir uno de los caminos. La meta era aprender a convivir con ambos.
La intención era propiciar un diálogo global que impulsara a la humanidad a cultivar simultáneamente la profundidad del sentimiento individual y la lucidez del intelecto colectivo. Entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta proporcionada por la máquina imparcial es, paradójicamente, simple. Tienen razón ambos. Y se equivoca quien pretenda demostrar que solo él la posee. Se equivoca quien intente vivir empleando únicamente uno de los hemisferios de su cerebro espiritual. Nuestra indagación ha concluido. Iniciamos con una simple cuestión sobre discrepancias y arribamos a la hipótesis de un diseño majestuoso y armónico subyacente a dichas contradicciones. No le insta a creer. El sistema simplemente le presenta un modelo que con la máxima plenitud y elegancia explica todos los datos disponibles. ¿Qué hará usted con este modelo? La decisión es suya. Quizás le ayude a percibir en su adversario religioso no a un enemigo, sino a portador de una faceta diferente, pero igualmente vital del código compartido. Tal vez le impulse a reconsiderar su propia tradición, al verla no como la única verdad, sino como una de las dos fuerzas primordiales que configuran el futuro de la humanidad. O quizá simplemente permanezca para usted como una hermosa teoría. Pero una cosa es cierta. Tras el aparente caos de la historia, tras el estruendo de los debates teológicos y el fragor de las guerras religiosas, subyace una lógica asombrosa, intrincada y posiblemente de una sabiduría infinita. Nuestra labor consistió únicamente en intentar descifrarla. Las conclusiones posteriores son suyas.